Estamos estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 11 y este capítulo está todo dedicado a la fe. Estamos viendo la fe de diferentes hombres. Estamos viendo cómo la fe llega a estar en la vida práctica. No solamente fe por un momento para recibir un determinado milagro de sanidad, sino fe total en la vida práctica. Me he estado dando cuenta al examinar todo esto que podemos ir como haciendo un reconocimiento o ir llegando a expresar lo que realmente Dios espera de nosotros acerca de la fe. Y una de las cosas que encuentro al mirar todos estos capítulos es que la fe tiene que ser realmente no un momento donde yo me atrevo a creerle a Dios por algo, sino un estilo de vida, donde yo creo a Dios sin importar lo que veo, ni lo que haya sucedido ayer, ni lo que suceda hoy, ni lo que suceda mañana, sino importando lo que Dios dice en su santa palabra. Porque a veces, si nosotros no aplicamos esta parte de creer continuamente como un estilo de vida, sucede que a ratos parece que tenemos fe y a ratos como que no tenemos fe. No, la fe tiene que ser un estilo de vida. O sea, la fe no es por un momento, ni por 5 años, ni por 5 meses, ni por una semana. La fe es un estilo de vida. Yo tengo que creer lo que Dios dice, así lo vea o no lo vea, y seguir creyéndolo. Y como dice aquí la palabra, hubo gente que se murió sin haberlo visto y todavía se murieron creyendo. Dicho de otra manera, que la fe tiene que ser como nuestra respiración. Mientras estemos vivos, respiramos. O mientras respiramos es porque estamos vivos. También tiene que ser entonces de la misma manera, pues la fe, mientras estemos vivos, creemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Es importante. Aquí tenemos la fe de Moisés, pero me llama la atención que este Moisés estaba en este ambiente de fe no solo cuando él ya tenía uso de razón, sino antes de que él tuviera uso de razón, ya la fe le acompañaba porque sus propios padres creyeron a Dios por él. La Biblia dice en el verso 23 que los propios padres creyeron, tuvieron fe y por esa fe escondieron a este niño por 3 meses sin que les diera miedo el decreto del rey, porque el decreto del rey de Faraón era: todo niño varón de los hebreos debe morir. Y usted sabe los decretos de esos reyes. Si alguien se atrevía a desafiar ese mandato del rey, pues esperaría la muerte no solo del niño, sino también la muerte de los padres que estaban tratando de burlar el mandato del rey. Pero la Biblia dice que estos padres de Moisés creyeron y escondieron al muchacho, sin que les diera miedo lo que el rey decía. Yo me pregunto a veces cómo hace uno para esconder un niño de días y de meses. Porque cuando un niño está grande, usted le da consejos, ¿cierto? Mi hijo, quieto, calladito, no tosa, no grite, no corra. Y hasta le puede amenazar como con las cositas. Ahí viene el coco. Pero ¿cómo hace usted con un niño recién nacido? Con un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. ¿Cómo hace para callarlo? ¿Qué consejo le da usted que no llore a la medianoche? Usted sabe que el niño está bien cuando de repente da un grito. ¡Ah! Y la mamá ya sabe, hambre. Pero si la mamá le da pecho y el niño no está satisfecho, vuelve y grita. Si le da un cólico porque le dieron gases y la mamá es inexperta y no sabe sacarle los gases al niño,
Usted sabe que hasta para eso se requiere, sí, hasta para eso, para una cosa tan simple como hacer que un niño bote los gases que produce el hecho de tomar leche a toda velocidad. Se requiere práctica. ¿Y cómo hace cuando el niño le dieron gases y gritó? Le dieron cólicos y gritó. No sé, pero la Biblia dice que le vieron niño hermoso y lo escondieron. Por 3 meses tuvieron éxito escondiendo a este niño. Hermanos, una cosa es esconder a un niño por un día o por 2, pero 3 meses, estamos hablando de 90 días. Estarían los soldados egipcios pasando por allí porque era una orden que se estaba ejecutando. Estaban buscando todo niño varón para matarlo. Pasarían por el frente de la casa, harían ronda, pero ellos creían, usted puede interpretarlo como quiera, ellos creían que el Señor iba a mantener a este niño bajo consejos divinos para que no llorara. O si era al contrario, entonces que el niño lloraba, pero el Señor hacía que el lloro del niño no se oyera. Pero en todo caso ellos creían. Sucede como cuando Dios hace milagros. Hay gente que dice, oiga, ¿y por qué el Señor le sana dientes o muelas a la gente y les case? Eso es fácil, eso no es sino ir al dentista. Sí, pero el Señor quiere hacerlo así. ¿Cuál es el problema? Sea el método que Dios hace para mostrar su poder, lo escoge Él. Amén, hermanos. Él. Dios de todas maneras sabe lo que quiere hacer, pero Él honra a aquellos que creen a su palabra. En todo caso lo escondieron por 3 meses, no temieron el decreto del rey, y el asunto es que nada pasó en los 3 meses. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que cuando el Señor está de nuestra parte, aunque todo el ejército de los egipcios esté a la puerta, el Señor nos va a ayudar y nos va a guardar. Amén. Porque nosotros somos personas común y corriente, y nosotros sabemos que podría haber muchos ataques contra nosotros, no solamente físicos, sino espirituales, del tipo que sea, pero tenemos que creer como este Moisés, que ya desde antes de que él tuviera uso de razón, sus padres actuaban de una manera que le estaban transmitiendo fe. ¿Cuántos son padres aquí? Padres y madres, levante la mano. Ojalá que podamos transmitirle a nuestros hijos fe. Fe no solo de lo que hablamos, sino fe en lo que hablamos y en lo que hacemos. Porque la primera manera podría ser hablarlo, pero recuerde que la fe sin obras es muerta. Alabado sea Dios. Y que ojalá podamos transmitirle a los hijos fe. Que podamos decirle, aunque las cosas no se vean, tranquilo mijo, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Acerca de nuestra propia vida espiritual vamos a creer eso. Fe. La fe se requiere en todas las áreas. Ahora déjeme ir al mismo Moisés, porque ya pasó ese momento, ya Moisés se crió. En el verso 24 ya se crió, ya es grande. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí ya habían pasado 40 años, pasaron 40 años, ya Moisés es de 40 años. Ha pasado toda una etapa de su vida. Y dice, por la fe. Oiga, como usted sabe, la madre de este niño lo acabó de criar. Después de los 3 meses lo echaron al río en una canastilla. Usted sabe la historia. Dios obró, fue rescatado de las aguas, por eso se llamó Moisés. Y después de eso fue criado en la casa de su propia madre, porque mire hasta dónde va la fe, hermano. Ahora la fe que había tenido esta madre le permitió no solamente esconderlo por 3 meses, sino que esa misma fe le permite ahora acabarlo de criar con sueldo. ¿A cuánta madre le gustaría que pudiera criar sus hijos y les pagaran por criarlos?
Levante la mano. Que le den un regalito extra. No, pero Dios sabe lo que hace. Lo que importaba aquí, como toda madre me diría, a mí no me importa el sueldo, me importa mi hijo. Sí, hermano, pero es que Dios es fiel. Y Dios honra la fe de la gente. Entonces ahora esta mujer tenía todo el derecho de criar ese niño y de seguirle inculcando la fe. Y estoy seguro que esta familia, el padre y la madre, le habían contado a este muchacho, porque ella tuvo que criarlo hasta cierta edad, y le habían contado a este niño las cositas que habían pasado en su vida y cómo él había sido libre. ¿Por qué él supo que era hebreo? Porque sus padres genuinos se lo dijeron. Y ya estaba ahora en edad de darle consejos y le dieron todos los consejos. Y él se fue y pasó 40 años y la fe permanecía ahora en el corazón de Moisés. Como padres tenemos que aprender a criar a nuestros hijos creyendo. Algunos dicen, sí, hermano, que crea para que Dios nos dé plata. No, hermano, es ser tan cabeciduro, porque hay gente que tiene la cabeza más dura. Hoy día la gente no ve sino signos de pesos. Hermano, mire, la plata es lo de menos hoy día. Ya está hecha, hermano, la llevan en camiones porque no caben en los bolsillos. Por ahí andan camiones que usted les ve los nombres y blindados, eso. Por esta vida andan camiones y camiones llenos de plata, eso es lo de menos, hermano. A nosotros lo que nos debe interesar es el Señor. Una vez que el Señor esté con nosotros, hermanos, si hubiera o no hubiera plata, Dios nos va a proveer. ¿Qué plata tenían los israelitas en el desierto? No tenían dinero, pero tenía su alimento, porque Dios le daba su alimento todos los días. Dios va a saber, hermano, siempre cómo hacer con sus hijos para mantenerlo. Así que no estoy hablando de eso, estoy hablando de la fe que se le inculcó a este muchacho en todas las áreas. Fe para estar seguro que aún como hebreo Dios podía bendecirlo. Porque decir en Egipto que era hebreo era descender. Sí. Porque los hebreos eran los esclavos. Y él tenía dos opciones. Él era egipcio y era hebreo. Era egipcio por adopción y era, dicen los estudiosos, preparado suficientemente que lo habían ya puesto en lista para que pudiera ser un próximo faraón en caso de ser necesario. O sea, tenía todos los privilegios del palacio, todos los perfumes del palacio, toda la ropa fina del palacio, todo. Pero ahora él ve, y él sabe lo que son los hebreos, maltratados, haciendo ladrillos, esclavos, etcétera, construyendo ciudades para los egipcios, sin ninguna garantía, sin sueldo, sin nada, sometidos a esos decretos. Cuando al rey se le antojaba mataba, cuando se le antojaba dejaba vivir. Usted sabe lo que es eso. Porque bueno, algunos de nosotros dicen, bueno, hermano, ¿yo qué puedo hacer? Yo nací aquí, gloria a Dios. Porque algunos de nosotros pues también nos puede afectar el hecho de que por ser personas de un país donde dicen que es del tercer mundo, en realidad yo no veo sino uno solo, pero dicen que somos del tercer mundo. O como dicen por ahí que somos de países subdesarrollados, pero ya ahora para suavizarlo dice en vías de desarrollo. Que no recuerdo cuál fue el predicador que nos explicó que realmente lo que eso quiere decir es que somos desorganizados. Porque la pobreza de estos países realmente no es falta de riquezas, sino desorden. Es que eso se ve en la propia vida, en las casas de las familias. La palabra de Dios dice, mucha comida, mucho pan hay en el barbecho del pobre, o sea, guardado por allá, pero se pierde por falta de juicio. O sea, realmente
el no saber qué hacer con lo que tiene uno es lo que, ¿cierto, hermanos? Hay hermanos que salimos a comer y comemos o pedimos más de lo que podemos comer, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado? En una forma criolla nos dicen: el ojo es más grande que la barriga. Pidió, no, pero aquí no sirve nada, dice uno. Tráigame algo que se vea, y viene y dice: ahora sí. Y cuando se sienta a comer, le toca pedir con mucha vergüenza al camarero: por favor, tráigame un recipiente para llevar esto para la casa, porque no fue capaz con lo que pidió. Y así pasa con muchas otras cosas. Y podríamos, tal vez por ese desorden y por todas esas cosas, podríamos ser vistos como personas así. Y si tuviéramos opción de ser de otra parte, con más nombre, con mejores garantías, por ejemplo, para nuestros países, esa es una de las razones por la cual el pastor no pudo llegar ahora, porque es de otro país similar al nuestro, que dicen que es pobre, y yo les digo que mentiras, es riquísimo. Igual, porque es de un país así, entonces no le dieron el visado para pasar por un país del primer mundo. Entonces ahora tiene que esperar, porque les tocó mandarlo por otro país del primer mundo que tuvo compasión de los ciudadanos del tercer mundo, y lo dejan pasar por ahí. Si usted tuviera la opción que cuando usted llegue a una parte lo dejen entrar, hombre, por lo menos entre y salude, y tuviera la opción de tener en sus manos esa ciudadanía que le permite ir y venir con cierta tranquilidad, etcétera, ¿cuál de las dos escogería? No tiene que responderme, es solo una pregunta para pensar. Ahora, la Biblia habla acerca de este Moisés. Él hace el análisis y dice: hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Casi siempre uno busca privilegios y es difícil rechazarlos. Cuando se le brinda la oportunidad de tener privilegios, es difícil rechazarlos. A mí me recuerda esto la historia de un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. ¿Lo recuerdan? El Señor hace unos milagros tremendos a través de la vida de este hombre, y entre esos milagros sana a un hombre leproso que se llamaba Naamán, general del ejército de Siria. Y cuando Naamán se ve sano, se devuelve para darle un presentico al profeta. Él le dijo: muchas gracias, Dios lo bendiga, señor Naamán, vaya en paz. No, por ahora dejemos las ofrenditas y los presenticos por allá para otra ocasión de otra persona que tal vez lo necesite. Yo no. Es difícil rechazar esos privilegios, pero resulta que con él estaba el ayudante, y cuando ya se fue el otro, al ayudante esos ojos le hacían así. Usted sabe que hay gente que le hace así los ojos y se le veían los signos de pesos. Y se fue corriendo detrás del leproso que había sido sano, que ahora era un hombre normal y que estaba muy agradecido. Le dijo: he aquí mi Señor manda decirte, he aquí mi Señor manda decirte que vinieron a mí dos varones, unos jóvenes del monte Efraín. Te ruego que les mandes unos vestiditos de esos bonitos que vio por ahí, y un talento de plata, etcétera. Oiga, porque cuánto negocio se hace a nombre de Dios, de las cosas de Dios y de la obra de Dios. Cuánto negocio, hermano. Terrible, terrible. ¿Cuánta gente hay que tiene, hermano, su mente enceguecida por el pecado? Y para ellos bendición significa solo dinero.
Hermano, no, yo sé que el dinero es necesario, pero hermanos, el dinero es solamente algo representativo. Si llegáramos a estar en lo que hizo colapsar al mundo en el siglo pasado, la inflación galopante que llegó a haber en los países europeos, porque déjeme decirle que una cosa es inflación, otra cosa es hiperinflación y otra cosa es inflación galopante. La inflación galopante quiere decir que llegó un momento en que nada podía detener la pérdida del valor del dinero y tenían cantidades enormes de dinero, pero ya no valía nada y se armó la guerra. Eso fue lo que precedió a la guerra mundial. Dicen que la gente, yo he leído un poquito, dicen que la gente se suicidaba al ver sus baúles llenos de dinero, pero que no podían comprar nada con eso porque se habían convertido en papeles, como literalmente son papeles común y corriente, que no servían para nada. Y este hombre que piensa igual que algunas personas se va corriendo y pide a nombre de la obra y a nombre de unos obreros de Dios, porque los que venían donde el profeta eran los hijos de los profetas, y pide a nombre de estos que mire, que le mande. Y claro, el hombre que había sido sano con mucho gozo le empaca el doble, dice no, yo te ruego que más, y le manda ayudantes y lo lleva y él lo esconde. Qué difícil es rechazar los privilegios, ¿verdad? Qué difícil es decir, no importa que eso parezca algo grande. Otro hombre que me llama la atención terriblemente en esto es Abraham. Abraham, cuando el rey de Sodoma y de Gomorra, después de Abraham haber sido vencedor en una batalla y haber recuperado los bienes de toda esta gente y haber recuperado la gente que ellos tenían en su tierra, los reyes le dicen, danos solamente las personas, quédate tú con todo. Oiga, como para levantar las manos, ¿cierto, hermano? Alabado sea Dios, hermano, mire lo que me ama el Señor. ¿Ah? Ay, yo no desperdiciaría esa bendición. Es que me la están ofrendando. Hermanos, a veces hay que rechazar ofrendas también. A veces hay que rechazar ofrendas también. Ah, no, ¿a usted no le parece que esto sea una palabra de Dios, cierto? A veces hay que rechazar ofrendas también. No importa qué tan bonito parezca, hay que aprender a vivir por la fe. ¿Sabe usted que cuando usted estudia a esta gente, los que rechazaban eso eran gente de fe? Porque nadie que sea un incrédulo es capaz de rechazar esos privilegios. ¿Cómo va a rechazar lo que ha estado buscando toda la vida? Porque él no cree que pueda llegar de ninguna otra manera. Pero esta gente que le he nombrado, todos eran gente de fe. Y hay gente que obtiene lo que quieren antes de tiempo. Y eso que obtuvieron los destruyó también antes de tiempo. Porque no es posible tomar un bulto de cemento que pesa, ¿cuántas libras? 100 libras aproximadamente, y ponérsela encima del hombro a un niño de 8 años. Porque el bulto de cemento lo tumba, lo desbarata. Y cuando uno obtiene lo que no debe obtener en ese momento, el peso de lo que obtiene lo desbarata. Dios sabe cuándo. Hermano, pero es que si dejo pasar esto, es que mire, ahí están, hermano, es una ofrenda. Por Dios, entienda, pastor, es una ofrenda que me están dando. Pero Abraham dijo, no tomaré de ti ni siquiera la correa de una sandalia, ni los cordones de un zapato, para que después no digas, yo enriquecí a Abraham.
Si Dios me ha de enriquecer, Dios me enriquecerá, era lo que le estaba diciendo. No necesito que usted me enriquezca. Dios, si me va a enriquecer, Él me enriquecerá. Y lo enriqueció, gloria al nombre del Señor. Pero qué difícil es rechazar los privilegios, ¿no? Hermanos, a veces uno se queda mirándose a uno mismo y ve a otras personas más jóvenes que uno. Oh, qué bendición. ¿Cómo le ha bendecido Dios? Dice uno. Ay, yo quisiera. No, usted no quiera nada. La Biblia dice: gócese con los que se gozan. No quiera nada, esté contento. Acerca de lo material, mire, cuando Dios le quiera dar, Dios le da y no hay quien detenga. Lo que Dios le quiera dar en lo material, no hay nadie que pueda detener lo que Dios le quiera dar. Se lo digo de verdad. Ahora, cuando Dios le quiera quitar, no hay nadie que lo pueda tener a usted tampoco en picada. Porque así como Dios da, Dios quita. Y estos ojos son testigos en los cortos años de mi vida, que yo he visto gente que Dios le dio, y he visto gente que Dios le quitó, y cuando iban en picada le ponían paracaídas de todo. No, siempre cayeron allá. Porque es Dios. Así como yo he visto que Dios ha levantado gente del polvo de la tierra, estoy hablando ahora en lo material. Lo ha levantado el polvo de la tierra, gente que no era nadie en la vida, hermano. Nadie en la vida. No tenía nada. Mejor dicho, ni estudio. Y el Señor les quiso levantar y los levantó. Estoy hablando de gente que yo conozco en el camino de Dios. Y uno se queda aterrado y dice: ¿pero cómo? Pero también he visto gente que tenía, hermano, que tenía. Padre, cuando yo digo que tenía, le estoy diciendo que tenían cientos de millones de pesos en su patrimonio, cientos de millones. Y de un momento a otro, al piso. No tenemos que estar preocupados por esto de los privilegios. ¿Sabe usted que el Señor nos da una enseñanza que he estado nombrando varias veces estos días? Y es lo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 1. El Señor Jesucristo dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. ¿Sabe usted que su vida comienza con Cristo y termina en Cristo? ¿Me está oyendo? Tal vez usted no entienda todo lo que yo le quiero decir, pero se lo voy a decir de nuevo. Su vida comienza con Cristo y termina en Cristo. Y todo lo de aquí abajo es nulo. Dicho de otra manera, cuando llegue uno a la presencia del Señor, si el Señor le permite, le ayuda, y uno también quiere ser fiel y mantiene con cuidado esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, cuando termine, usted no va a llegar al cielo, yo no voy a llegar al cielo a ver nada de lo aquí abajo, hermano. No que una casita allí en tal parte, eso no. En el cielo eso es mugre. Perdóneme la franqueza, pero en el cielo su casa es mugre, la mía también. Si llegaran a tirar un pedacito de la casa de alguno de nosotros, la mejor al cielo, un pedacito de cerámica o de las llaves esas que a veces son niqueladas o algunas con bañitos de oro y todo, habría que sacar la escoba y barrer el cielo, pues se lo tiran. Sí, señor. ¿Le duele? Ah, bueno, hermano, qué pena, llegó a un sitio donde le duele. Su carro, que es tan bonito, también es mugre en el cielo. Es que es mugre aquí abajo, ahora no va a ser mugre en el cielo. Es mugre aquí abajo. Ahora no le ofendan el carro, pero vaya que pase 15 años así no quiere salir corriendo de él. La pone en venta con todos los honores. Vendo carro, último modelo, como nuevo, showroom, mejor dicho, y le pone todos los epítetos para ver si quién se lo lleva rápido, a ver quién aparece. Largo con esto, porque usted mismo sabe que es mugre. Después de un tiempo no es sino óxido. Latas viejas que uno mismo se para ahí, eso que uno no es así,
Viene un taxi, no, ese déjelo pasar, ese está muy viejo. Es que venga uno más nuevo, es mugre. Entonces, su vida comienza con Cristo, mi vida también, y termina en Cristo. Hermano, todo lo que pasa en nuestra vida aquí, es más, hermano, mire, todo lo que reciba uno en lo espiritual, el ministerio es una bendición y un privilegio de Dios. Pero déjeme decirle que si usted llega a ser un gran predicador, al cielo no va a llegar a predicar. Olvídese que no le han hecho un púlpito para usted en el cielo. Allá en el cielo no necesitan ni su predicación ni la mía. Nada, hermano. No necesitan ni su predicación ni la mía. Aquí el Señor quiere que se predique su palabra por un propósito que Él tiene con la gente que oye. Con el inconverso salvarlo, con el cristiano edificarlo y llevarlo a la plenitud de la estatura de Cristo, para que la gente siga haciendo la obra del ministerio. Es la única razón. Pero hermano, déjeme decirle que cuando lleguemos al cielo, usted ya no va a hablar en lenguas. Se lo dejo claro porque la Biblia dice. Amén, hermanos. Usted allá en el cielo no va a hacer los milagros que aquí haga, si es que Dios lo honra. Pues hermano, cuando yo me paro y hago así, toda la gente se cae. Y cuando volteo a mirar así, se levantan los paralíticos. Al cielo no va a ir a hacer nada de eso, porque no hay paralíticos. Su vida comienza con Cristo y termina en Cristo. Él es el todo. Y lo de aquí abajo es absolutamente nulo, no tiene ningún valor. La Biblia dice que todo lo de aquí abajo son añadiduras, cosas que pasan, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que lo de aquí abajo se lo roban los ladrones, o el orín y la polilla y el óxido lo corrompen y lo vuelven nada. Amén, hermanos. Pero este hombre tenía una fe y dice, decidió rechazar sus privilegios. Decidió rechazar sus privilegios. Algún día tendrá usted fe para rechazar los privilegios que le brinde la gente y esperar a que Dios le ayude a vivir su vida sin los privilegios de la gente. No me diga nada. Es una pregunta. Se lo voy a decir de nuevo. ¿Cree usted a la palabra de Dios para llegar algún día a rechazar los privilegios de la gente? Creyendo que es Dios el que le va a ayudar en su debido momento. Mire, le voy a leer algo para que usted se fije por qué es tan complicado para nosotros. Palabra del Señor Jesucristo. Esto está aquí en San Juan 5, en el verso 41 dice el Señor: gloria de los hombres no recibo. Y en el verso 44 Él le pregunta ahora a la gente: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una persona que está interesado en que la gente lo aplauda, lo levante, le crea, le diga, lo exalte y le haga y etcétera. Esa persona no puede creer a la palabra de Dios. ¿Cómo puede creer si recibe la gloria de los hombres? Porque la gloria de los hombres opaca la sinceridad con Dios. Cuando se comienza a recibir la gloria de los hombres, se hacen compromisos morales con aquel que le está dando la gloria al cliente. Entonces ya no puedo decir algo que no ofenda, yo no puedo decir algo que va a ofender a fulano, porque entonces ya no puedo hablar. Por eso es que usted ve que hay líderes en muchos púlpitos en el mundo entero que ya no pueden hablar la palabra ni decir detalles de la palabra, porque la gente le quitaría la gloria.
¿La gloria de quién? Pues la gloria que ellos mismos le dieron. Entonces, como tiene gloria es de los hombres, no puede hablar nada que ofenda a los hombres, porque los hombres le quitarían la gloria que ya le dieron. Le quitarían los aplausos. Usted sabe que la gente aplaude a aquel que habla bonito. Y cuando ya no hable bonito, no lo va a aplaudir. Y qué falta que le hace los aplausos. Entonces ya no se puede hablar. Hay muchos púlpitos de liderazgo cristiano en el mundo entero donde la palabra no puede ser hablada con claridad, porque le quitarían la gloria de los hombres que ya los hombres le dieron. Entonces no puede creer a la palabra de Dios. Por eso, hermano, triste y lamentablemente la apostasía ha cogido un vuelo, que ahora sí hay que decir que la apostasía de nuestros días no es una hiperapostasía, sino una apostasía galopante, que ha cogido un vuelo que parece que nadie la fuera a detener. Se ha metido la apostasía, hermanos, en todo tipo de congregación, en todo tipo de iglesias, y es que si nosotros nos descuidamos, llegaríamos a parar nosotros también en la compañía de los muertos, hermano. Porque usted entiende lo que le estoy diciendo. La mundanalidad, hermano, ha cogido un vuelo horrible. Se considera una persona obsoleta, obtusa. Se considera una persona atrasada, arcaico, prehistórico, aquel que llegue a hablar de la santidad, sobre todo de la santidad externa, porque de la interna algunos todavía como que medio la pasan, aunque quién sabe. Pero se considera arcaico a una persona que llegue a hablar de la santidad, porque no es el tema de moda, y si se habla de ello, le van a quitar la gloria a los hombres. Aquellos que le decían que era un gran predicador van a decir: lástima que ya no tiene mensaje. Y con eso tratan de chantajear a los que quieren hablar la palabra de Dios. Lástima que ya no tiene mensaje. Lástima que ya no tiene nada que decirle al pueblo, sino solamente decirle de esas poquitas cosas tontas. Pero, hermanos, digan lo que quieran, este hombre escogió mejor el maltrato junto con los hebreos que el privilegio de los egipcios. ¿Y cuántos de nosotros creemos que vale la pena escoger mejor la voluntad de Dios y las cosas de Dios? Para eso se requiere fe, mi hermano. Nadie puede en esta vida, hoy día, en medio de esta tragedia espiritual que se vive alrededor del mundo, nadie puede, en medio de toda esta desdicha, toda esta desgracia, toda esta decadencia espiritual y moral dentro del llamado pueblo de Dios, nadie puede levantarse a predicar esta palabra con todo el corazón, con garbos y ceñido a ella, a menos que le crea a Dios. Gloria al nombre de Dios. Si no le cree a Dios, no es capaz. Porque ¿cómo va a ir en contra de la corriente? Alabado sea el Señor. Pero dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Usted sabe, hermanos, que el pecado tiene un deleite temporal. Ay, qué linda se ve una mujer, piensan las mismas mujeres, con una blusa, una falda bien apretadita, bien abiertica, ojalá hasta aquí, donde se vea un pedacito del muslo. Ay, mire cómo me miran, así como se le van los ojos a los hombres. Ah, porque mi cuerpo sí deslumbra. Algunas tienen complejo de reina. No tienen más en qué ocupar su cabecita y su corazón. Por eso usted ve el auge de tantas laboratorios y clínicas donde hablan y hacen estética profesional, que le cogen la naricita ñata que tiene y se la estiran y la dejan, vea,
elegante. Que esos ojos tan chiquitos se los agrandan, que esos ojos tan grandes se los ponen más pequeños, que esos labios tan delgaditos se los engordan, que esos labios tan gruesos se los ponen muy delgaditos. Que ese cuerpo le sacamos toda esa grasa que tiene aquí acumulado. Y allá, hermano, yo nunca había visto, pero una vez me quedé mirando en un programa de esos de salud, cómo es que le hacen para quitarle toda esa grasa a la gente. Y yo pensaba que era que estaban por allá preparando un animal para rellenarlo, con una estaca así grandísima de acero, y la meten allá y oiga, yo digo, alabado sea Dios. Con razón se mueren tantos en eso, pero imagínese usted, ¿cómo se van a morir? Pobres almas de Dios. Y todo eso, por ver la figura, pagan millones. Y saben que muchos se han muerto, pero van y se someten. De pronto yo no me muera, pero quedo más bonito. Hermano, terrible. Dentro del mismo pueblo que se llama cristiano, dentro de la misma sociedad cristiana, digo yo, porque no, el que es verdadero hijo de Dios lo sabe él, porque el Espíritu mismo le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, y lo sabe también Dios, y se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Pero usted ve que hasta los hombres hoy día, hermano, ya los hombres también se maquillan, les echan polvito, cremita, le sacan las cejitas, lo ponen bien elegantico, le hacen también una cuestión de la naricita, le arreglan ahí, le arreglan acá, para que se vea bonito. Le pintan las uñas, lo ponen como un maniquí. Y algunos de esos hombres no pueden dar palmas para dar gloria a Dios, porque qué tal, se le daña el arreglo de las uñas. Por eso muchas mujeres hoy día no lavan, porque se le daña por aquí, por los laditos, el manicure que le hicieron ayer. Entonces prefieren ponerse ropa desechable. No lavan, no hacen oficio. Una tragedia. Y estoy hablando que eso sucede también dentro de la sociedad cristiana. Mujeres cristianas que quieren servir a Dios, pero no han doblegado su corazón. Entonces tienen que vestirse indecente, porque si no, qué oso. Tienen que echarse pintalabios, porque si no, qué oso. También tienen que sacarse las cejas, porque si no, qué oso. Igual que los hombres que andan en las mismas condiciones. Y todo lo que piensan es en la gloria de los hombres. Porque si no, no me van a decir nada bonito. Pero aquí yo encuentro a un hombre que se olvidó de todo lo de Egipto. Dijo, yo prefiero ser hebreo, aunque eso me trae maltratos, pero yo no quiero gozar de los deleites temporales del pecado, porque para mí son mayores las riquezas del vituperio de Cristo. Porque es que el servir a Dios es un tesoro. Usted sabe, cuando alguien no le sirve a Dios de corazón, no sabe lo que yo quiero decir, porque ese nunca ha experimentado la gloria de Dios en su vida. Y entonces ese me puede decir todo lo que quiera, y tiene permiso, se le ha concedido, bien pueda, diga hasta donde le alcance la lengua. Pero es que usted no ha experimentado todavía la verdadera gloria de Dios en su vida. Usted no ha experimentado lo que significa tener ríos de agua viva corriendo dentro de su ser. Tal vez le hayan dado imitaciones por ahí. Sí, porque hoy día mantienen a la gente todos con imitaciones. Y los llevan a reuniones donde les prometen todo el cielo y la tierra y están emocionados, pero no han experimentado lo que de verdad vale la verdadera vida de Cristo en su corazón. Y por eso se conforman con las bagatelas de este mundo. Por eso se conforman con una vida de mundanalidad, de pecado. Por eso se conforman con una vida hueca, vacía, frívola, sin gracia de Dios, sin poder de Dios, sin tener verdaderamente unción de Dios en su vida, sin poder aplastar realmente la cabeza del diablo.
Usted se tiene que someter al pecado. ¿Usted sabe cuánta gente hay por ahí en la sociedad llamada cristiana que vive en fornicación? Y sin embargo vienen a las iglesias y levantan las manos. Otros viven en adulterio y vienen a las iglesias y levantan las manos. No han experimentado la gloria de Dios, a las escondidas, hermano. Otros en el homosexualismo y mujeres en el lesbianismo. Y tapan todo. Cuando se enteran 2 o 3, dicen: no diga nada, que usted sabe, eso no hay que hacer escándalo. El amor de Dios no nos permite hacer escándalo. Y hablan del amor de Dios para encubrir su bajeza. Hablan del amor de Dios para encubrir su pecado. Hablan de la misericordia de Dios para encubrir su vida, que está tan atada y en las garras del mismo diablo, hermano. Usted tiene derecho a pensar de mí lo que quiera. Le es concedido el permiso. Pero yo estoy aquí para predicarle la palabra de Dios. Se requiere fe para poder volverse contra el pecado, hermano. Una generación incrédula y perversa no se vuelve contra el pecado, sino que le hace más bien la compañía al pecado y le hace la compañía al diablo. Y salen supuestamente del mundo, de las garras del diablo, y se traen al diablo hasta la iglesia y lo sientan con ellos en la primera fila. Sí, señores, traen al diablo hasta la iglesia. Alabado sea Dios. Por eso es que se conforman con todo tipo. Usted no ve un cristianismo tan liviano y tan barato hoy día, hermano. Rock en los altares, reggaetón en los altares. Traen a un tipo loco con un pantalón con el tiro hasta las rodillas. Con una gorra al mejor estilo de los drogadictos de las calles de Nueva York. Y lo paran en el púlpito y le ponen luces, humo, colores, y le hacen el juego de luces. Y luego comienza ya a hacer todos sus estilos y todas sus cosas y a decir sus retahílas. Y la gente dice: mire la gloria de Dios. Cómo se mueve la gloria de Dios. Y el otro allá hace de todas maneras sus movimientos sensuales. A saber la vida. Porque eso no invita a la comunión con Dios. Eso invita al pecado. Y yo he oído de los labios de muchos de estos que ellos tocan en las iglesias y tocan en la discoteca de igual manera. Graban supuestamente música de Dios para Dios y graban música del mundo para el mundo. Y alguno lo oí decir un día con estos oídos en una entrevista por una prestigiosa emisora, que Dios le había hablado. Oiga eso. Que Dios le había hablado que para él poder ganar el mundo, que no fuera tan torpe, que no se dedicara a grabar solamente música cristiana, sino que volviera a grabar música de la de antes, y que también fuera a las ferias de las ciudades y tocara también en los estadios con los demás, para que así pudiera obtener gracia para poderlos alcanzar a ellos para Cristo otra vez. Es una desgracia lo que está aconteciendo hoy día. Es una desgracia total. Hay que hablar claramente, hermano. Es una miseria, y habiendo tanto profeta, no hay quien levante la voz para denunciar la maldad. Porque hay, hermanos, una epidemia profética en el mundo hoy. Es una epidemia. Ahora todo el mundo es apóstol y profeta, pero no hay quien levante la voz. Por lo menos yo no soy profeta, pero me atrevo a decirle la palabra. No, de verdad que yo no soy profeta. Yo no soy profeta, pero la palabra se la tengo que decir en el nombre de Jesús. Nosotros hoy día no podemos tolerar, hermano. Como iglesia de Dios no podemos tolerar. Tenemos que hablar la palabra y tenemos que decir al pan, pan, y al vino, vino. Gloria al nombre del Señor. Al pecado hay que llamarlo por su nombre.
hay que llamar al pecado por su nombre y hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Y hay que decir que todo pecado que se quiera ocultar en medio de la iglesia, fuera en el nombre de Jesucristo. Y que si alguien se entera de una situación pecaminosa y vergonzosa para la obra de Dios, no tiene por qué ocultarla. No tiene por qué ocultarla. No es que estemos cazando brujas ni brujos. Pero si usted se entera que fulano de tal, que fulana de tal vive en esta condición y luego viene a la iglesia y levanta las manos, usted tiene parte en ese pecado. Sí, Señor. Tiene parte en ese pecado porque usted sabe la condición de esa persona. Usted sabe lo que esa persona está haciendo. Y usted no lo denuncia. Tiene que tener, si es hombre, tiene que tener pantalones cristianos bien amarrados en el puesto. La Biblia dice: no participes en pecados ajenos. Por eso estamos predicando así, porque no participamos de lo que está pasando. Porque nos enteramos de lo que está pasando y no podemos participar. Toda la gente tiene el derecho a pensar de mí lo que quiera y de ustedes lo que quiera. Pero ustedes y yo tenemos el derecho a hablar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Levanten las manos los que sienten la bendición de Dios con la palabra de Dios. Usted no tolere el pecado, hermano. No lo tolere. No tolere el pecado. Gloria al nombre de Dios. Si una persona está en adulterio y viene a la iglesia y pretende pasar ahí así como de agache, tiene que decirle: oiga, venga acá, joven, usted está en adulterio. No, porque yo lo he visto. ¿Por qué no vaya y habla con el pastor? No, ¿cómo se le ocurre? Usted deje de ser. Ah, no, pues usted no habla, yo hablo con él. Usted es el que tiene que hablar con él, usted es el que anda mal. Pues si usted no habla, yo hablo. Sí, señor. Sí, señor. Tiene que hacerlo. La gente no se puede quedar ahí encubierta. Amén, hermano. Dañando, hermano, dañando el ambiente. Usted sabe cómo se pone el ambiente cuando la gente se trata de acomodar. Menos mal que el Señor siempre está dándonos la palabra. Dándonos la palabra. Dándonos la palabra, y esa palabra no se puede quedar ahí. Esa palabra hace aquello para lo cual Dios la envía. Y la palabra está, vea, siempre acosando. Gloria al nombre del Señor. La palabra siempre estará acosando. Este hombre de Dios escogió eso, pero la Biblia dice que fue por la fe. Porque si no cree, no puede escoger eso. ¿Cómo va a escoger usted los vituperios? ¿Usted sabe lo que le cuesta a usted hablar un mensaje como este? Hay gente que ha llamado a la emisora: oiga, ¿qué clase de programa es ese? ¿Qué tipo de predicación es esa? No le doy permiso. No le doy permiso. Tápese los oídos si quiere, que por dentro le va a resonar todavía esta palabra. Porque hay muchos, hermanos, en los grupos musicales abundan mucho también. En los grupos musicales por ahí abundan mucho y a veces no lo sabe nadie. Hay gente que tocan, hermano, en la iglesia, muchachos y muchachas que por lo general son los que mejor se prestan para ese tipo de trabajo de la música. Y algunos de ellos han sido encontrados en la discoteca y otros borrachos y borrachas. Y después, como es el músico importante, como es el niño bonito, hay que taparle. Que no se sepa, porque eso traería un gran escándalo a la obra. A la obra. Eso está pasando en el mundo de hoy. Y nosotros queremos hablar la palabra en el nombre de Jesús. Que los músicos que se suban a tocar para la gloria de Dios, que sea gente que vive para Dios, y si no están bien, que el Señor los desenmascare. Amén, hermanos. Tiene que estar bien. No solo por ser músico, porque es cristiano, tiene que estar bien. Pero máximo porque va a pararse allá a dirigir.
¿Y qué va a dirigir? ¿Qué va a transmitir? ¿Adulterio, fornicación? ¿Borrachera? ¿Ah? Alabado sea el nombre de Dios. No puede ser. ¿Cuánto levanta las manos y dice: Señor, gracias por tu palabra? Yo creo a la palabra de Dios y por eso predico. Si no creyera, no hablaba estas cosas, porque la gente le dice a uno que si predica así la iglesia se queda vacía. Hace como 30 años me lo están diciendo. Si uno predica así, la iglesia se queda vacía, porque hay gente que viene y les gusta la iglesia, pero se van cuando oyen ese mensaje. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que oye un mensaje de esto y se siente mal y se va, su razón tendrá. Porque cuando el río suena, piedras lleva. Pero si usted ama la palabra, si ama la verdadera experiencia cristiana, si ama la comunión con Dios, si lo que quiere es genuino del cielo, no nada aquí de montajes, no de humo, no de lucecita, no de pólvora, sino verdadera gloria de Dios, usted de verdad ama eso, oye esta palabra y dice: amén, amén, Señor, gracias, Señor. Y si en algo la palabra le habla a uno, pues uno sale corriendo a arrodillarse y decir: Señor, perdóname, yo en esto también estaba mal, me arreglo ahora mismo. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ay, hermano, pero no le va a quedar casi gente. ¿Cómo no va a quedar gente, hermano? Si lo que hay gente que anhela oír el mensaje de la palabra de Dios. Lo que hay es gente que anhela, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios. Están sufriendo por allá, muriéndose de hambre en algunas partes donde no les dan nada. Gente agonizante espiritualmente. Traen un problema y quieren oír mensaje de Dios, y lo único que escuchan es cómo hacer más millones, cómo recoger más plata. ¿A quién le interesan millones cuando uno lo que tiene es un problema que necesita resolver, hermano? Amén, hermanos. Vamos en este momento a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Te doy gracias por la palabra tuya. Tú eres Dios y eres real. Padre, cualquier situación que en nuestra vida pueda haber que te desagrade, nosotros queremos que tú nos perdones, nos ayudes, que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos hablas claro. Y gracias por la fe de este hombre Moisés, que escogió mejor los vituperios de Cristo que el gozar de los deleites temporales del pecado. Señor, no nos interesa la gloria de los hombres. Padre, no nos interesa la gloria de la gente. La gente puede ofrecer cosas, pero jamás llenarán nuestro corazón. Señor, en medio de esta generación en la que estamos viviendo, en medio de esta generación de apostasía y de maldad espiritual, Padre, donde hay tanto lobo vestido de ovejas, donde hay tanta maldad encubierta en los sitios, Señor, ayúdanos a mantenernos para tu gloria por la fe. Ayúdanos a vivir para ti. Dios mío, que nada ni nadie Abale su aquí aman solera mina basheikira la baba hakisama rentaromal nerebesu akaya laha masaya. Que nada ni nadie, Dios mío, puedan quitar de nosotros este gozo. Aleluya. Señor, que no vivamos una vida ficticia, Padre.
Que por la fe podamos vivir una vida agradable a ti. Que por la fe podamos mantenernos, Señor. Si hay pecado, si hay maldad que nos acosa, que por la fe podamos rechazar ese pecado. Y podamos, Dios mío, derrotar cualquier tipo de situación pecaminosa en nuestra vida. Que seamos sinceros para confesar nuestro pecado delante de ti y apartarnos. Señor, mira tanta gente en tantos lugares que se muere de hambre espiritual. Gente con ansias de oír tu voz, pero no encuentran palabra tuya, Señor. Mira tanta gente con anhelo en su alma de una experiencia real y verdadera contigo.